Estás escuchando Espejo Antropológico, conversaciones en torno a los retos de la antropología mexicana. Este proyecto es producido y presentado por mí, Rocío Carvajal, especialista en antropología de la alimentación, maestra en cooperación internacional y educadora de cultura y gastronomía mexicana. Este podcast presenta conversaciones con mujeres investigadoras del Colegio de Antropología Social, CAS, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Conversamos en torno a los cambios más trascendentes que las ciencias sociales y la antropología han experimentado en las últimas décadas, desde las coyunturas políticas, agotamientos de modelos teóricos y la necesidad de trabajar desde una perspectiva multi- y transdisciplinaria. Episodio 2. Antropología de la alimentación, con Laura Urizar Pastor. Laura es maestra en Antropología Social por el Colegio de Antropología Social y la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es colaboradora de la Asociación Etnograph, Gestión y Cultura, que entre otras actividades generan contenidos de divulgación mediante cápsulas etnográficas sobre cultura y vida cotidiana desde la ciudad de Puebla. Además de ser docente e investigadora del Colegio de Antropología Social, colabora con la maestría en ordenamiento en el territorio y con el doctorado en procesos socioterritoriales en la Facultad de Arquitectura de la misma universidad. Algunas de las investigaciones en las que ha colaborado son el proyecto FOMIX CONACYT, Senda del Saber, con el diagnóstico sociocultural de la calle Juan de Palafox y Mendoza, Avenida Reforma, así como un diagnóstico sociocultural de la comunidad de San Miguel Canoa. Actualmente, Laura coordina la especialidad en Antropología de la Alimentación, que es la primera en su tipo en México. Hasta épocas muy recientes se han transformado las maneras de entender a la alimentación mucho más allá de sus características, funciones fisiológicas y nutrimentales. Y hemos llegado a conceptos, estrategias nuevas que nos ayudan ahora a explicarla como un fenómeno cultural, social, económico y político. Todo esto ha contribuido a la transformación de la alimentación ahora como un objeto de estudio. Sabemos que la historia, la sociología y la antropología misma de forma individual han generado metodologías y herramientas específicas para abordar a la alimentación con enfoques muy distintos. Pero el salto siguiente, aún incierto en mi apreciación, es justamente transitar a crear una disciplina que sea capaz de reunir no solamente estas herramientas, esa parte operativa, ¿no? que ya hemos venido hablando, sino también justo los marcos epistémicos complejos para estudiar de forma profunda y transdisciplinaria a la alimentación como un hecho social, como sistema cultural, como construcción simbólica, en fin, en todas sus complejas acepciones. ¿Podrías darnos un breve recorrido por los hitos que han delimitado justo estas transformaciones conceptuales sobre la alimentación y cómo hemos llegado a la construcción de esta como un objeto de estudio en las ciencias sociales y en particular en la antropología en México? Me parece que el origen de la alimentación como objeto de estudio, digamos, para lo social, está en la antropología y fue parte del análisis de una de nuestras escuelas fundacionales, que es el funcionalismo. Va a ser Audrey Richards quien, mirando el mundo desde esta relación de la estructura y los elementos funcionales de la estructura, que va a ubicar a la nutrición. Pero da cuenta de estos procesos de selección de alimentos, de transformación de los alimentos, de la organización social del grupo para conseguir producir y alimentarse, etc., ¿no? Desde el funcionalismo se va a ubicar como un elemento estructural la nutrición, la alimentación, como una actividad fundamental de la vida humana. Y con esos transitamos, me parece, como de los años 50 a los años 70, ¿no? con ese paradigma, hasta los aportes de Lévi-Strauss, con el famoso triángulo culinario. Si algo nos va a dejar claro es que toda sociedad tiene una concepción de lo crudo, lo cocido y lo podrido. Es decir, tiene una concepción de lo bueno y de lo malo para comer,
tiene una concepción de los procesos de transformación de los alimentos, de la relación con el agua, con el fuego, con el vapor, para cocer los alimentos y con la conservación de los alimentos. Y que esas relaciones son contextuales, cada cultura las construye de manera diferenciada. Va a ser uno de los grandes aportes del estructuralismo, pero además diferenciado en cada grupo social. Pero además es un universal, ¿no? Que es algo que acosaba la mente de Levi-Strauss, los universales culturales. Entonces, ese triángulo culinario es universal a todas las culturas. Me parece que con Levi-Strauss se va a reforzar la importancia de la alimentación como un elemento de análisis social. Y vamos a transitar hacia los años 70, 80 con los aportes fundamentalmente de Sidney Mintz, que Sidney Mintz va a conectar precisamente a la alimentación con uno de los grandes ítems, no solo de la antropología, sino de la ciencia social en general, que es el poder. O sea, Sidney Mintz logra decirnos, comemos lo que comemos, se produce lo que se produce y en donde se produce, a partir de complejas redes de poder, que hay que analizar porque tenemos que tener en cuenta los procesos de dominación, de subordinación, de intervención, de extracción, que se están dando en las colonias del proceso de expansión imperial occidental durante los años 40, 50, que van a generar las grandes revoluciones de los años 60, 70, y hay que comprender esas complejas redes de poder vinculadas a los alimentos. Entonces me parece que Sidney Mintz abre la veta a un ejercicio bien interesante que va a empezar a dialogar con nuevas voces en el estudio de la alimentación. En el medio a Marvin Harris, con una visión materialista, ¿no? Su clásico, su libro se titulado Bueno, Malo para Comer, que tiene ahí una visión materialista que nos explica las causas por las que una vaca puede ser sagrada en la India, por qué se come o no carne en un grupo social, y que van más allá de, dice Marvin Harris, una creencia mítica sagrada, ¿no? Tiene relaciones económicas, relaciones políticas, de construcción de la comunidad, de la densidad poblacional, etcétera, ¿no? Entonces, me parece ya que desde Marvin Harris con Sidney Mintz empieza a complejizarse la mirada de la alimentación. Es decir, dejamos de entenderla como un proceso de conseguir ingredientes, transformarlos y consumirlos, ¿no? Ya estos autores van a empezar a decirnos, el asunto es mucho más complejo que conseguir comida y está vinculado a esa red de relaciones estructurales, es decir, a la economía, a la política, al poder, a la salud, a la dimensión biológica del sujeto y de la sociedad. Y va a ser hacia los años 80, que en el caso particular de México, con los estudios del doctor Vargas, por un lado, en la UNAM, y con el interés de Paris Aguilar Piña, un equipo de investigación sólido que se va a armar hacia finales de los años 80 y van a empezar a explorar la alimentación desde México. Y con Paris Aguilar, para el caso mexicano, lo que va a emerger es una metodología sistémica y compleja. Es decir, Paris va a retomar esa mirada de Sidney Mintz compleja de las relaciones de poder y la va a expandir y va a decir, tenemos que dar cuenta de la red de relaciones sistémicas que la alimentación produce. Obviamente ahí, dependiendo del interés del investigador, pues será el tipo de relaciones que resaltemos. Es decir, si a mí me interesa la defensa del maíz nativo en el Valle de Puebla, en la zona de Huejotzingo, por ejemplo, pues daré cuenta de las relaciones intraterritoriales, ¿no? Entre ciertas comunidades, las relaciones de parentesco, el sistema de organización social local, para articular la defensa del grano originario frente al grano transgénico, ¿no? Y eso cada investigador define esa red de relaciones. Y será recientemente, en los años 90, que vamos a tener una figura en México como Miriam Bertrand. Curiosamente, Miriam Bertrand no es mexicana, ella es española. Llega a México, se queda en México, se enamora de México y construye su carrera en México, nutrióloga de formación. Ella va a hacer el tránsito de la nutrición a la antropología, digámoslo así. Desde la Universidad Autónoma Metropolitana va a empezar a formar nutriólogos críticos, con una mirada sociológica de la alimentación. Críticos del plato del buen comer, críticos de los paradigmas importados. Me parece que con ella vamos a tener el tránsito de la nutrición al paradigma sociocultural de la alimentación. Y tenemos a una institución que es el Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, que desde hace muchos años forma gastrónomos, expertos en patrimonio, etcétera, que empezó a incorporar en sus academias
a especialistas de las ciencias sociales para formar a sus estudiantes en el trabajo de campo, en el manejo de la etnografía y empezar a tener una visión más social de la producción alimentaria, del trabajo del chef, de la propia alimentación. Tú ya empezabas un poquito a abordar algunas cuestiones justamente de la construcción del proyecto en el que consiste la especialidad, pero dando un pasito atrás, a mí me parece que esta especialidad, este proyecto que ahora tú estás coordinando, hereda pues un reto sin precedentes en realidad, ¿no? Nos dice mucho la existencia sola de esta especialidad. O sea, habla mucho de lo que se está haciendo aquí, de las herencias mismas de la disciplina en esta región. También nos habla mucho de muchas ausencias que aún existen en la investigación, específicamente con respecto a la alimentación, justo como dices, de esta forma transversal de los enfoques disciplinares que confluyen en este objeto de estudio, ¿no? Entonces, si bien podemos hablar de ciertas intersecciones disciplinares que existen de forma orgánica, por decirlo así, como ya decías, ¿no? De políticas públicas o la salud, en realidad no había existido un esfuerzo permanente por reunir todas estas perspectivas bajo uno o diferentes marcos metodológicos y epistémicos que pudieran ofrecer un estudio sistemático, no solamente puntual, ¿no? Para un proyecto en específico de la alimentación. Entonces, por eso a mí me parece muy importante reflexionar sobre cuál ha sido el proceso de la construcción de la especialidad y qué implicaciones trae para las ciencias sociales en conjunto el hecho de que pues haya sido la antropología quien levantara la mano, ¿no? Y quien dijera, pues yo le entro, y que haya tomado esta iniciativa de liderar esta etapa de estudio de la alimentación en México. El CAS hacia el 2014, porque es cuando va a iniciar el proyecto de la especialidad, con la llegada de la doctora Isaura García al colegio, motivó a la academia a acercarse a este objeto de estudio y visibilizar su necesidad. Desde el CAS nos dimos cuenta que al menos, por ejemplo, la ciudad de Puebla tiene 50 escuelas de gastronomía, unas más grandes, otras más pequeñas. Es una ciudad, es un estado con un reconocimiento particular a su gastronomía que genera un discurso patrimonial específico, que en los últimos años ha desarrollado una escuela de alta cocina con ciertos representantes específicos reconocidos internacionalmente, pero que además está viviendo procesos de defensa de los 8 granos originarios de maíz y se pensó en la especialidad. La especialidad lo que busca es precisamente ser un espacio de diálogo transdisciplinar. No ha sido un ejercicio sencillo. La poca experiencia que la propia antropología tiene en esos diálogos, en los imaginarios que las otras disciplinas tienen del trabajo de campo y de lo que hace el antropólogo y de los resultados de la propia etnografía y del propio fenómeno alimentario, ¿no? Es un fenómeno muy complejo. En la alimentación la expansión es impresionante. Tienes nutriólogos, médicos, política pública, gastrónomos, ingenieros en alimentos, tienes sommeliers, gestores culturales, licenciados en administración turística, abogados. Y en todo ese universo hay un interés particular y una mirada diferenciada del objeto de estudio. Me parece que como objeto de estudio la alimentación, desde su emergencia con el funcionalismo, en el caso de la antropología con Malinowski, hasta el día de hoy, siempre ha demostrado ese carácter polivalente y, por otro lado, para la antropología siempre ha implicado ese reto inter y transdisciplinar, es decir, no lo podemos trabajar solo desde nuestra mirada. Y eso ya el propio doctor Vargas, la propia Miriam Bertram, la propia Catherine Good con esta mirada a la comida ritual, que es una escuela importante en México, el propio París Aguilar, coinciden en decirnos que al menos hay 3 ejes disciplinares históricos: el nutricional, el biológico y el cultural. Y si a cada enfoque le vamos a buscar sus particularidades disciplinares, es muy amplio y es muy complejo. Me parece que ese es el gran reto de acercarse a la alimentación, de definir desde dónde el investigador específico se va a acercar a su interés y con qué va a dialogar. Ese es uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos. Justamente esta vinculación del pasado con, digamos, todas estas relaciones sistémicas, ¿no?, que existe con la economía de la alimentación, con las activaciones patrimoniales, con las luchas de poder, con la defensa del campo, todas estas
dinámicas que requieren de estas intersecciones disciplinares que ya estabas explicando anteriormente, pues nos sirven para explorar fenómenos culturales de una forma muchísimo más profunda, que resulta tan útil para analizar estos procesos de transformaciones, las permanencias y las reconfiguraciones sociales y culturales que se dan en torno a la alimentación y que se reflejan en la alimentación. Entonces, algunos ejemplos que hay ahora sí desde América Latina y México de estas nuevas vertientes para complejizar a la alimentación, pues son, por ejemplo, los movimientos de decolonización cultural, las estrategias de resistencia ante la homogenización de la dieta global, con todo el estrés que implica para los sistemas agrícolas, ¿no? Los sistemas alimentarios, las consecuencias sociales de esto, las consecuencias económicas y ambientales de esta demanda global de ciertos productos que responden a la mercadotecnia y a intereses económicos. Y todas estas posturas ante la patrimonialización que ya decías, ¿no? Sobre las cocinas nacionales y muchos otros fenómenos relacionados. Entonces me pregunto, ¿cuáles son los temas que dominan la agenda de estudios de alimentación a nivel, digamos, regional y nacional? Digo, si quieres ampliarlo a Latinoamérica, adelante. ¿Y cuáles consideras que han sido, cuáles son los avances más significativos que se ha logrado al respecto de estas nuevas perspectivas? Ha sido un proceso muy complejo en el sentido de buscar los espacios y las voces que nos complementen como nicho académico estudioso de la alimentación. Eso ha sido muy complejo. Si uno buscaba espacios exclusivos de antropología de la alimentación, no los hay. Y es cuando uno empieza a darse cuenta que los antropólogos salieron de la antropología y se insertaron en otros espacios. Pero va a ser el CAS quien va a decir es un objeto de estudio propio de nuestra disciplina. Ya desde ahí hubo un aprendizaje en torno a cómo entender lo multidisciplinar y justo que lo multi y posteriormente lo transdisciplinar no está a través del diálogo de la antropología con otras dimensiones de la alimentación. O sea, es decir, con la gastronomía, con la ingeniería en alimentos en sus esencias de cada una de ellas, sino en sus experiencias con la alimentación como hecho social. Hoy en día tenemos una sola línea de investigación, que es procesos socioculturales de la alimentación, desde donde se trabajan todos los intereses que llegan a la especialidad. Y al interior de esa línea existen tres perspectivas. No tenemos la perspectiva de la memoria, nuevas ruralidades, en mi caso, trabajando con la línea que se acerca a la relación entre espacio, territorio y alimentación. La memoria puede dialogar perfectamente bien con procesos de patrimonio, de gestión, etc. El territorio dialoga con absolutamente todo, ¿no? Y la alimentación además requiere emplazarse, se territorializa, se lugariza. En el caso de la nueva ruralidad, pues me parece que es una de las líneas hoy en día fundamentales para entender los problemas contemporáneos. Precisamente porque la alimentación es un objeto de estudio que no es exclusivo de una disciplina, tiene que ver con procesos productivos, con el acceso a la tierra, con las políticas públicas, con los procesos de cambio y continuidad. Por otro lado, el objetivo es profesionalizarlos en la metodología etnográfica. Desde una línea muy claramente definida, es posible trabajar las propuestas de los estudiantes. Al día de hoy puedo decir que vamos por buen camino y que además es un programa con mucho futuro, porque no hay nada como la especialidad en antropología de la alimentación en México y en América Latina. Digamos que para el caso nacional, el eje es la defensa del maíz. Eso, por un lado, nos vinculó con movimientos sociales y procesos de resistencia, y por otro lado, tiene que ver con el vínculo entre las ciencias agropecuarias, el campo y la antropología social. Eso explica por qué muchas instituciones, el Colegio de Michoacán, la UAM, la UAM, van a generar institutos y colegios de ciencias agropecuarias que van a incorporar antropólogos especialistas en nuevas ruralidades, especialistas en maíz. El segundo gran eje tiene que ver con el vínculo con la nutrición. Este análisis de la nutrición desde una perspectiva sociocultural y hoy en día desde la nutrición en diálogo con la antropología, la sociología, se hacen fuertes críticas a la política pública en torno a la alimentación. Y el tercero tiene que ver con el patrimonio. Y ahí recientemente hay voces muy críticas que
están hablando de los procesos de decolonización cultural y de cómo el patrimonio generó procesos de exclusión, procesos de segregación cultural y social a partir de nuestras pautas alimentarias. Entonces hay una profunda crítica al impacto del patrimonio. Hay una gran crítica a la gastronomía desde este análisis en sus procesos de folclorización y de conservación, y de cómo se extraen saberes de las comunidades, se descontextualizan y se presentan de manera estética en lugares y en platados que no responden a la lógica de dónde surgieron estos procesos. Y las comunidades no ven nada en retribución a haber colaborado, por ejemplo, con los chefs. De eso hay muchos casos. En México hoy en día, desde esta postura, hay una fuerte crítica. ¿Esta crítica de dónde viene? Está la escuela de la doctora Yuridia Velázquez en la Veracruzana y, por otro lado, la introducción de la memoria en los estudios de la alimentación. Es decir, desde el paradigma conceptual de la memoria, entenderlos como saberes. Y en tantos saberes están contextualizados, son históricamente producidos, ideológicamente tienen continuidad, políticamente manipulados. Me parece que la introducción de la memoria y todo su marco conceptual nos da muchas vetas para dialogar con los procesos de patrimonialización. En América Latina hoy se está reflexionando profundamente a nivel global, porque además es parte de la agenda, ahora es la 2030, ¿no? A 10 años, y la seguridad alimentaria es uno de los ejes prioritarios. Es un objeto de estudio que no se desvincula de la política. A lo largo de muchas discusiones dentro y fuera de clase y del proceso de investigación, se ha hecho evidente las transformaciones de la práctica, de la praxis antropológica, justamente en su relación dialógica con otras disciplinas, especialmente de las disciplinas de las que provenimos, quienes nos acercamos a la antropología a través de la especialidad, ¿no? Que nunca resulta en ejercicios pasivos de simplemente escuchar, ni tampoco se limitan a solamente acercamientos teóricos. Entonces, la tendencia, me parece, continúa hacia una nueva generación de investigaciones que están vinculadas, como ya decías, con la acción, buscando estas transformaciones, ¿no? Lo interesante es que surge a partir de una necesidad. Más allá de la curiosidad intelectual, hay un problema que quieren solucionar y acudimos a la especialidad y a la antropología para que nos ayude a resolver este problema. Justamente es lo que puede ayudar a dar este salto de la profesionalización. Muy importante hacer esta reflexión de cómo se ha hecho este trabajo, ¿no? ¿Cuál sería una retrospectiva de los perfiles y el impacto de las investigaciones que han emergido de las generaciones que hasta ahora, bueno, ya han culminado, ¿no? La especialidad de la antropología de la alimentación. Para la especialidad ha sido un enorme hallazgo poder dar cuenta de la diversidad de necesidades socioculturales en torno a la alimentación y que además han sido necesidades que emergen de otras disciplinas, porque eso para la propia academia ha sido un aprendizaje. La especialidad produce a través de cada uno de sus estudiantes un producto concreto. Tuvimos el diseño de una exposición museográfica en torno al cacao a partir de sus usos medicinales durante el siglo XVII y XVIII en el Hospital de San Pedro en Puebla. Tuvimos una cartografía social de fondas en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla y un trabajo con mayoras a través del trabajo de un lingüista. El recetario ritual de las cocinas funerarias en la Costa Chica de Oaxaca, una tipología de foodies, instagramers, que hizo nuestro sommelier, y esa tipología sirvió para generar un mapeo de estas voces que generan ciertos consumos. Vamos a tener una serie de infografías sobre la gourmetización, ¿no? Estos procesos de gourmetización de ciertos ingredientes o de ciertas preparaciones tradicionales, y una definición de qué es la gourmetización, como un proceso de extracción y de descontextualización, ¿no? Y esa crítica la hace una chef. Tenemos un diagnóstico también sociocultural de la política pública en torno a la lactancia, con una de nuestras antropólogas. Ella trabajó en el lactario del Hospital del Norte aquí en la ciudad de Puebla, en torno a cómo hay un imaginario de la lactancia y cómo se idealiza la maternidad y las mujeres se enfrentan a procesos muy complejos para poder amamantar, ¿no? Entonces también la tesis y el resultado de ese diagnóstico es muy interesante.
tenemos la propuesta de un tour gastronómico para una red de familias productoras de miel en Ixtenco, desde las necesidades de los apicultores, y la idea es ir y conocer el proceso de la apicultura, porque producen miel mantequilla, y el proceso de transformación de la miel, y que se lleven la experiencia del apicultor y que los beneficios sean para las familias apicultoras en Ixtenco. Una investigación sobre el pan y la variedad de pan en San Andrés Cholula, cómo coexiste el hornito con la panadería gourmet en un territorio como Cholula. Lo que a mí me da gusto haciendo una retrospectiva es mirar estos productos concretos que pueden ser utilizados, replicados por cualquier otro especialista, que traspasan a la tesis en sí misma como un elemento de constitución académica, sino poder ver cómo esa formación que está en una tesina crece, digámoslo así, y produce productos concretos. Cerrando esta conversación y continuando tus propias reflexiones que haces sobre cómo vislumbras, ¿no? Es la siguiente etapa, que a mí me parece que todo ha sido un reflejo inusualmente orgánico, con una respuesta sorprendentemente flexible que rara vez se ve en ciencias sociales. Esta capacidad de respuesta justamente ante la evaluación de las necesidades y de los intereses hacia donde va requiriendo la atención, el reajuste y el balance de la propuesta de formación que ustedes están dando con el perfil de ingreso que ustedes tenían en mente versus quienes realmente están entrando, qué necesidades tienen y hacia dónde los está llevando el resultado de esta investigación, ¿no? Entonces, en general, como experiencia institucional, brinda como mucho material de aprendizaje y justamente hoy más que nunca hay esta necesidad de acortar la distancia entre el quehacer de la academia, en particular de la antropología, y vincularlo con muchas otras esferas de la vida social, ¿no? Con organismos legislativos, como decías, con la sociedad civil, a través de nuevas estrategias de estudio y trabajo. Me parece que hay varios aspectos a entender aquí de cómo se ha pasado del análisis etnográfico realmente en la creación de alternativas o de cambios con respecto a muchísimos ámbitos, a la seguridad y educación alimentaria, a la sostenibilidad, a la soberanía, nuevas formas de activación patrimonial, en fin, a través del ejemplo del CAS y de la especialidad, están pasando de la maquila, ¿no? Como hablas de la tesis, como este único producto así, legitimador del proceso académico, a generar impacto, ¿no? ¿Cómo vislumbras el futuro del quehacer de la antropología en general, ¿no? De la antropología de la alimentación a través del impacto que están haciendo con su trabajo, pero también como consecuencia de las relaciones que ustedes están estableciendo con actores clave y organismos clave? Yo creo que la especialidad tiene un futuro muy prometedor. Como academia entendimos la necesidad de vincularnos a los espacios virtuales. Y ese ejercicio de divulgación que se hizo todo el 2020 del trabajo de la academia y de la existencia de la especialidad y de nuestros estudiantes nos visibilizó, hizo que nos pusiéramos en la mesa de discusión de la alimentación. Y eso nos permitió tejer vínculos sólidos con los especialistas del tema en diferentes instancias. No, hoy en día podría afirmar sin temor a equivocarme que contamos con la vinculación con todas las voces de la alimentación en México. Desde el campesinado y el agro y lo rural, la historia, desde la antropología, desde la nutrición, lo étnico-ritual. Eso me parece muy importante porque al final lo que hemos buscado es que estas voces se sumen a mediano plazo a la formación de nuestros estudiantes, ya sea como asesores, generar conversatorios internos, que es con lo que trabajaremos el próximo año, pero además tenemos un proyecto, digámoslo así, mayor entre investigadores, que es el Seminario Interinstitucional Permanente. Su primera edición fue un ejercicio de divulgación y el segundo año va a ser un ejercicio de investigación colectiva y queremos buscar un eje común para todos nosotros y proponer una investigación colectiva. Pero creo que podemos hacer un gran aporte a una discusión central en México que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que tiene que ver con dejar de comer alimentos de segunda o de tercera porque los de primera se exportan, fortalecernos como ciudadanos en torno a los consumos locales y tenemos que mirar hacia el interior de esas relaciones entre productores. Y yo creo que
hacia allá miraremos en torno a ese proyecto al que la especialidad quiere convocar a estas voces nacionales. Y el reto a largo plazo es las voces internacionales, que nos permitan conocer otras realidades alimentarias y comparar, ¿no? Creo que eso también será muy rico para trabajar estos temas importantes. Me parece que era lo que yo quería resaltar, ¿no? Sobre este ejercicio de la actitud de apertura y de reconocimiento al proceso mismo de aprendizaje, que no es estático y que es bidireccional. Y en función de eso, a mí también me interesa sugerir para quien está interesado lecturas que a mí me sirvieron muchísimo, indispensable en la etapa más difícil, sobre todo el diseño metodológico, es Constructores de Otredad, una introducción a la antropología social y cultural de Mauricio Boivin y codirigido con Ana Rosato y Victoria Arribas. Y el segundo texto es profundamente enriquecedor, es El antropólogo como autor de Clifford Geertz. ¿Por qué es muy importante este texto y por qué a mí me ha resultado tan útil? Aprender a pensar y aprender a escribir con esa disciplina y con esa claridad, a mí me parece un texto sumamente útil. Y no sé si tengas tú 2 documentos, sabemos que hay muchos, pero yo me tuve que aguantar las ganas y dije, bueno, 2 que sean facilitos para no antropólogos que se puedan así empapar muy rápido y que antojar, ¿no? Justamente de esto que estamos hablando, de cómo empezar a pensar antropológicamente. Mira, hay un texto que se llama El antropólogo inocente, notas desde una choza de bar. Es de Nigel Barley. De ahí Nigel Barley le va a contar a todos los que lo leen cómo hizo trabajo de campo y a lo que se enfrentó haciendo trabajo de campo como estudiante de Oxford en Camerún, un proceso de choque cultural muy intenso. Y otro texto que me gusta de un autor latinoamericano, Eduardo Restrepo, se llama Etnografía, alcances, técnicas y éticas de Eduardo Restrepo. El libro es muy interesante porque Restrepo lo organiza en 4 ejes. ¿Qué es la labor etnográfica? ¿Qué es el trabajo de campo? ¿Qué es la escritura etnográfica? Y las consideraciones éticas. Usa muchos ejemplos. Es muy pedagógica la lectura de Eduardo Restrepo. Entonces yo creo que esos 2 textos aportan mucho para poder irse empapando de esto que hablamos, de qué implica antropologizarnos. Yo creo que todas las disciplinas deberían antropologizarse, deberían tener un elemento, aunque sea pequeñito, de conocimiento del contexto social, porque les ayudaría mucho a interactuar. Pero creo que las metodologías son algo en lo que aportamos mucho. Perfecto, pues entonces ya tenemos 4 lecturas muy amenas, muy enriquecedoras, nada intimidantes, a las que puedan recurrir quienes estén interesados en saber más sobre la etnografía, pero también saber más sobre las bases del pensamiento antropológico y que es indudablemente algo que está al alcance de todos. Finalmente, lo que la antropología nos ofrece es aprender a conocernos. Suena un poco filosófico, pero de verdad es eso, es facilitar los puntos de encuentro con nosotros mismos, como humanos, como individuos, como sociedades, nuestra esencia humana. Laura, muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por la honestidad y la profundidad del análisis que compartiste. Sin duda es algo que nos debe enriquecer a todos quienes nos ocupamos de la investigación social en México y en particular de la alimentación. Pues agradecida contigo por la lectura tan profunda que le has dado a las conversaciones que hemos tenido, porque a mí me deja claro el impacto positivo, profundo que ha tenido para ti el encuentro con la antropología social en sus 3 dimensiones disciplinares, que son la ontológica, la epistémica y la metodológica. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Espejo Antropológico, una producción de Rocío Carvajal. Para conocer más sobre mi invitada y obtener información adicional sobre el material de lectura recomendado, da clic al link que se encuentra en las notas de este episodio.